Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 23ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 23ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 11. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues cuanto más los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes, y van a pleitear hermano contra hermano ante los infieles. El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 149 y el responsorio es: El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo, en su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo complace. El Señor es amigo de su pueblo. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado
el fanático. Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la primera carta de San Pablo a los Corintios y ahora Pablo entra a un tema que también le causa mucha dificultad de entender cómo la comunidad de Corinto parece que no madura, puesto que en vez de resolver sus problemas internos, o sea, en deber de lavar la ropa sucia en casa, pues están yendo a las cortes para resolver los problemas de propiedades entre ellos. Y van ante las cortes civiles que no tienen nada que ver con la comunidad cristiana. Y aquí Pablo denuncia la inmadurez de esta comunidad de Corintios y les pregunta, prácticamente los avergüenza, diciéndole, ¿qué no hay entre ustedes alguien digno que pueda juzgar sus diferencias o problemas en torno a propiedades? No, todo lo contrario, se van a las cortes civiles, o sea, a las cortes de los paganos que no tienen nada que ver con la comunidad cristiana, con la fe cristiana. Y este es uno de los temas, y hacia la parte final de esta lectura, pues también Pablo hace lo que repetirá en varias cartas. Ya en esta misma carta, en el capítulo previo, el capítulo 5, ya dio una lista de vicios, y esto es muy común en las cartas de Pablo. Provee listas tanto de virtudes como de vicios. En esta carta, capítulo 5 y ahora en el capítulo 6, repetirá esta lista de vicios que Pablo denuncia y condena, y que a causa de la inmadurez en esta comunidad de Corinto, pues aún todavía no superan los cambios que el bautismo en Cristo debe de promover. O sea, debe de haber la persona antes de Cristo y la persona después de Cristo. Para Pablo esto está claro porque él se utiliza como modelo de quién era antes de Cristo y quién es ahora después de Cristo, ¿no? De que tiene que haber un cambio existencial, un cambio moral, un cambio en el cual se manifieste no solamente la gracia que Dios ha derramado en nosotros, sino también los cambios de vida que esta gracia debe y tiene que promover en sus fieles. Dice Pablo: hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? Pablo esperaba que la práctica en la comunidad judía, por ejemplo, de que el Sanedrín resolviera los problemas internos de la comunidad judía. Esto era algo que el Imperio Romano había autorizado a la comunidad judía, de que internamente resolvieran los problemas en torno a la ley mosaica, o sea, a la ley religiosa de la comunidad judía. Y si esto Pablo lo reconoce como un privilegio que el Imperio Romano le ha dado a la comunidad judía, pues igualmente la comunidad cristiana, como aún parte en la mentalidad de Pablo, parte de la comunidad judía, pues deben de hacer lo mismo, de resolver los problemas internos, particularmente los problemas en torno a la propiedad, internamente, y de que no vayan a las cortes civiles donde no comparten nada de la visión del reino de Dios. Dice, ¿no saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo,
¿no son acaso capaces de juzgar estas pequeñeces? Esta noción de que van a juzgar al mundo, nos dicen los comentaristas que Pablo lo toma del el libro de Daniel, donde hace esta referencia de que los elegidos de Dios juzgarán no solamente al pueblo de Israel, sino también a las otras naciones. Y esto aquí Pablo lo aplica también a la comunidad cristiana. Si no saben que vamos a juzgar a los ángeles, pues cuánto más los asuntos de esta vida. Así que Pablo está diciendo, ¿no son capaces ustedes? Y a pesar de que se orgullecen de su sabiduría, ¿no? Dice, no son capaces de resolver estas pequeñeces entre ustedes. Sin embargo, dice Pablo, ustedes cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. O sea, la comunidad cristiana se rige por los valores del mundo, los valores del reino de Dios, inaugurado en Jesucristo. ¿Y cómo es que ahora, cuando tienen dificultades, y particularmente en cuestiones de propiedad, pues se van fuera de la comunidad, a las cortes civiles que no conocen la noción del reino, que no tienen los valores del reino? ¿No les da vergüenza, dice Pablo? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes, y van a pleitear hermano contra hermano ante los infieles. Así que aquí Pablo busca no solamente poner a la luz de Dios, ¿no?, la inmadurez y la falta de entendimiento de lo que significa ser una nueva persona en Cristo. El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. Esto Pablo lo conecta con los problemas internos, las divisiones entre yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Apolos, yo pertenezco a Pedro, ¿no? También esto hace referencia a con lo que Pablo abrió esta carta, con la noticia que le llegó del incesto que se está viviendo, de que un hijo cohabita con la mujer de su padre. Y también otros asuntos que está aquí sacando a la luz de Dios. Y pues, es parte también de todo lo que Pablo ha recibido de noticias, él estando en Éfeso, de donde escribe esta carta a los Corintios. ¿Por qué mejor, dice Pablo, no soportan la injusticia? Aquí podemos imaginar que quizás Pablo tenga en mente las bienaventuranzas, ¿no? De que por buscar no solamente la paz y la armonía, sino también el sentido de unidad, de que a veces permitamos la injusticia en favor de llegar a un sentido de unidad. Ahora, con esto Pablo no quiere decir de que simplemente uno acepte las experiencias injustas sin que denuncie uno la injusticia que se está viviendo. Aquí Pablo está hablando de cosas pequeñas, cosas de que quizás uno pueda dejar pasar, buscando la paz, buscando la hermandad, esperando de que esa caridad pueda llevar a la otra persona a reconocer la injusticia que está cometiendo, la injusticia que está promoviendo, ¿no? Así que esto tenemos que aclararlo. Pablo aquí no está diciendo de que tenemos que aguantar las injusticias, de que nos tenemos que hacer de la vista gorda y simplemente por la paz, por la hermandad. No, Pablo no se refiere a esto. Yo creo que lo que Pablo está diciendo se puede aclarar con lo siguiente, de que uno deje pasar ciertas cosas que aún pueden ser injustas, buscando que la persona que actúe injustamente o que lleva a cabo ciertas acciones declaradamente injustas
de que la caridad de la persona que recibe esa injusticia pues pueda hacer reaccionar a la otra persona y la lleve a la conversión. El fin de lo que Pablo quiere promover es el sentido de crecer, de madurar, el sentido de asemejarnos cada vez más a la visión del reino entre nosotros. Y repito, con esto Pablo no está promoviendo la injusticia dentro de la comunidad, o sea, de que se permita simplemente por la noción de la unidad, por la noción de la armonía en la comunidad. A largo plazo no se puede promover esto si a últimas no se denuncia la injusticia. ¿Sí? ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. Aquí Pablo se está dirigiendo particularmente a los ricos dentro de la comunidad, a los que tienen más posibilidad de levantar casos en las cortes civiles. Y casi siempre son los que tienen la capacidad no solamente económica, sino también de contratar, por ejemplo, algún representante en la corte civil, ¿no? Y casi siempre son los que tienen más posibilidad económica o los que tienen más influencia en las cortes civiles. Y aquí Pablo está denunciando esto de que este tipo de denuncias de propiedad pues manifiestan la inmadurez y la falta de crecimiento en la nueva vida que se les ha dado en Jesucristo. Y esto Pablo lo reiterará hacia el final de esta lectura. Y ahora viene esta lista de vicios o malos comportamientos que Pablo denuncia. Y en esta lista de 11 vicios pues son encabezadas por 4 que tienen que ver con las relaciones sexuales dentro de la comunidad. Dice, ¿acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Para poder entender y apreciar esta lista de vicios que Pablo menciona, pues hay que tomar conciencia de que hemos de entender estas listas de vicios dentro del contexto histórico de la comunidad de Corinto, a quien Pablo se está dirigiendo. En aquellos tiempos, particularmente la cuestión de actos sexuales, en el mundo griego y romano de aquel entonces, la homosexualidad, o sea, dentro del mismo sexo, era muy aceptada. También los prostitutos, o sea, hombres que se habían prostituido, que se vendían y que se dejaban utilizar sexualmente, era algo aceptado. El ideal de la belleza en aquel entonces no era el cuerpo femenino. El ideal de la belleza en aquel entonces era el cuerpo de un puberto. O sea, de un niño prácticamente en la edad de la pubertad. Así que era una noción distorsionada acerca de la sexualidad, ¿no? Y si no se entiende esto, pues vamos a mal interpretar y mal traducir las palabras que aquí Pablo está utilizando en esta primera carta a los Corintios. Ahora, es obvio que en la Iglesia Católica aún tenemos ciertas nociones sobre la homosexualidad, que aún es definida como objetivamente desordenada, aunque esto va evolucionando aún dentro de la iglesia. Por ejemplo, como la iglesia católica hoy en día habla acerca de la homosexualidad, es muy diferente de cómo Pablo habla de la homosexualidad. Podemos utilizar otro caso de cómo hoy en día dentro de la iglesia ciertos temas son muy diferentes a como Pablo los trataba. Por ejemplo, el caso de la esclavitud, que en las cartas de Pablo, pues él lo acepta, no lo cuestiona. Hoy en día en la iglesia y en el mundo, en la mayoría de las culturas, se rechaza
el concepto y la práctica y la injusticia de la esclavitud, ¿no? Así que hay que llevar cuidado en cómo utilizamos a Pablo para expresar ciertas nociones que rechazamos sin tomar en cuenta el contexto histórico de donde salen. ¿Okay? Nuevamente, las nociones que Pablo tiene acerca de la homosexualidad no es como la iglesia hoy en día lo habla. Por ejemplo, hoy en la iglesia podemos decir que se respete la dignidad aún del homosexual, ¿no? Y al mismo tiempo condenar la actividad. Así que, como la iglesia habla de la homosexualidad hoy en día, no es simplemente lo que Pablo está diciendo, ¿no? Y aquí hay que reconocer que en el cursar del tiempo, pues ciertas nociones, en este caso la sexualidad, aún van evolucionando. Y aún dentro de la iglesia aún hay mucho que se tiene que seguir contemplando y meditando en torno a este tema. Por ejemplo, en el catecismo de la iglesia podemos ver de que hay 31 apartados en torno al tema de la relación entre esposos y la familia. 31 apartados. Y solamente tiene 3 apartados en torno a la homosexualidad. Esto simplemente en cuestión de números nos dice de que la iglesia aún necesita seguir pensando, meditando el tema de la homosexualidad, que aún hay mucho espacio para seguir dialogando, ¿no? Y si tú, como persona, tienes ciertas ideas o aún simplemente aceptas lo que la iglesia enseña, pero después te topas con una persona digna, con una homosexual, por ejemplo, que vive una vida que cuestiona lo que tú piensas acerca de lo que es la homosexualidad. Y son esas experiencias cuando nos tocamos con personas que nos ayudan a profundizar en cómo hemos de entender aquellas cosas que aún dentro de la iglesia no tenemos ni el lenguaje ni la forma de expresar y hablar de esa experiencia que estamos viendo concretamente en una persona que reta aún no solamente las nociones nuestras, sino también las enseñanzas de la iglesia. Y esto para mí lo que dice es de que aún hay mucho que seguir meditando para poder no solamente hablar, sino también describir y expresar la experiencia, la dignidad de aquellas personas con las cuales entran nuestras vidas y nos retan a tener que redefinir y pensar lo que antes pensamos que era diferente. Yo creo que esto es lo que también tenemos que hacer con estas enseñanzas que Pablo nos describe, pero que cuando no son entendidas dentro de su contexto histórico, fácilmente utilizamos estas palabras de Pablo y las aplicamos hoy en día sin tener en cuenta de que entre el tiempo de Pablo y el tiempo nuestro, pues hemos ido cambiando y transformando la forma de hablar y de pensar. Y que aún todavía hay mucho que hacer, puesto que la experiencia humana siempre y constantemente nos sigue retando a responder a las realidades de la iglesia en nuestros tiempos. Y finalmente Pablo cierra esta lectura de hoy diciendo, y eso eran algunos de ustedes. O sea, Pablo dice, eso eran algunos de ustedes, haciendo referencia a la lista de vicios de los cuales Cristo los ha salvado, los ha sanado, ¿no? Y que por tanto, ahora que ya son de Cristo, debe de haber una nueva persona en ellos. Y es cuando Pablo dice, pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre de Jesucristo. Es obvio que aquí que la experiencia del bautismo tiene que llevar a cabo, tiene que crear y promover un antes y un después de Cristo. Si no se está llevando a cabo este después de Cristo, o sea, después del bautismo en Cristo, pues entonces
algo falla seriamente en la fe que están profesando los corintios, pero que no se está viviendo y llevando a cabo, no solamente al nivel personal, sino también al nivel comunitario, al nivel de la moral y de la nueva persona que tienen que ser en Cristo. Y esto para nosotros pues también nos debe de decir mucho. Pasamos ahora al Evangelio de hoy, que viene el capítulo 6, y aquí tenemos el tema de Cristo preparándose para seleccionar entre sus discípulos a 12, que de los discípulos, o sea, de aquellos que lo siguen consistentemente, ahora Jesús va a escoger a 12, quien los llamará apóstoles. Y algo que es muy singular de Jesús en este Evangelio de Lucas es de que cuando Jesús está por tomar una decisión importante, siempre el evangelista Lucas lo pone en un ambiente de oración. Y es aquí lo que nos describe el Evangelio de Lucas. En aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. ¿Por qué? Porque se está preparando para escoger entre sus discípulos a los 12 que formarán el cuerpo interno o más cercano en torno a Jesús, a quien Él dedicará tiempo y energía para formarlos, para después enviarlos como una extensión de sí mismo. O sea, para que sean tipo de embajadores, que es lo que significa la palabra apóstol, ser enviado, literalmente es lo que significa. Así que se hace una distinción entre lo que es un discípulo, que es prácticamente un estudiante, alguien que está a los pies del maestro, a un apóstol que después de ser formado, después de ser instruido, es enviado para ser una extensión de aquel que te formó y que ahora después te envía. Eso es un apóstol. Así que Jesús, antes de escoger a los 12, pues está en oración. Y aquí la pregunta puede salir, bueno, ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, por qué necesita orar, no? Porque la oración aquí tiene un sentido mucho más amplio, no simplemente significa petición, pedir. Aquí la oración nos presenta, tal y como Jesús nos los modela, de que es estar en entonación con la voluntad de Dios. Y esa es la misión principal de Jesús, estar total y completamente identificado con la voluntad de Dios para poder llevarla a cabo. Por eso Él está en oración, para que esa identificación sea plena en su persona, no simplemente sus decisiones, en su persona, ¿no? Y esto es algo que el evangelista Lucas nos da varias veces en este evangelio. La necesidad de Jesús de estar en oración, para estar en sintonía, para estar completamente identificado con la voluntad del Padre, que si esto es lo que Jesús nos modela para nosotros, pues es también el llamado nuestro, la voluntad de Dios. En el Padre Nuestro oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? Puesto que es lo que Jesús nos modela, pues igualmente nosotros que nos llamamos cristianos o discípulos o también apóstoles, que es algo intrínseco de la vocación cristiana, o sea, de compartir aquello que se nos ha dado. Y ahora se nos da la lista de los apóstoles. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, podemos pensar que fueron muchos. Aún el Evangelio de Lucas menciona a 72 que Jesús envía por adelante cuando ya se encamina hacia Jerusalén. Y entre estos, pues Jesús escoge estos 12 que forman el círculo más interno en torno a él. Dice, eran Simón, a quien llamó Pedro. En todas las listas de los apóstoles, en los 4 evangelios, Pedro siempre encabeza esta lista. Y Judas Iscariote siempre está hacia el final. Y los nombres en estas listas entre Pedro y Judas depende del evangelio, pues hay una diferencia, varían el orden y varían ciertos nombres. Por ejemplo, el nombre de Bartolomé solamente aparece en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En el Evangelio de Juan, ahí no aparece Bartolomé, aparece otro
que es Natanael, y se cree confiadamente de que el Bartolomé que se menciona aquí es el Natanael que se menciona en el Evangelio de Juan. Igualmente, por ejemplo, tenemos también aquí Mateo, que en otros evangelios es Leví, y se dice con mucha confianza de que Mateo y Leví es la misma persona, llamado con nombres diferentes. Y después la orden de estos apóstoles pues varía un poco según el Evangelio. Dice: al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano. Aquí es donde empieza el sermón en el llano, que en el Evangelio de Mateo es el sermón de la montaña. Así que la localidad, el ambiente donde Jesús da este gran sermón, Lucas lo pone en un llano, mientras que Mateo lo pone en el monte, a semejanza o apuntando hacia Moisés. Y en el Evangelio de Mateo, pues Jesús es un tipo de Moisés. En el Evangelio de Lucas, no tanto. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón pertenecen a la costa del Mediterráneo y tradicionalmente no son pueblos del territorio judío. Era de ahí Jesús va un par de veces como para descansar. Es ahí donde se encuentra esa bella escena de Jesús cuando se topa con esta mujer sirofenicia que le pide que le sane a su hija, ¿no? Y así que la gente que rodea a Jesús aquí en este Evangelio de Lucas son judíos como también no judíos, puesto que Tiro y Sidón históricamente no eran pueblos judíos, pero que también la gente ya se había enterado acerca de Jesús y venían para escucharlo y venían también para ser sanados, que es lo que el Evangelio nos dice. Habían venido a oírlo y que los curará de sus enfermedades, y los que eran atormentados de espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.